En pocas semanas, la nueva variante del COVID ha generado diversas especulaciones. El programa de hoy podría llamarse Historias alrededor del Omicron. Llegó Mike. Imagínate, y tengo que leer lo que dice acá. Dice, por ejemplo, se plantea ahora que tal potencia de viralidad derivaría finalmente en la ampliación máxima de la base de contagios, a su vez que se aproximaría más en tiempo a lo que tanto ansiamos, la inmunidad de rebaño. Muy buenas noches. El programa de entrevistas Fuego Cruzado. Rápido su paso de un estudio a otro, Mike. Sí. Igual me voy a sacar ¿cómo se llama? Para estar a tono. Para estar a tono, ¿no? ¿verdad? Sí, hágalo. Faltaban 2 minutos para que comience el programa. Benjamín ya estaba, pero así como el título se le escapó de las manos a lo de Guaraní, así aparece el Es más, ya fue en tiempo de descuento. Justito, 5.55. Pedimos el reconocimiento de campo del invitado, por favor. La variante Omicron del COVID-19, recientemente instalada en el país, es conocida por su alto nivel de transmisibilidad. Todavía hay muchas cosas que no sabemos de esta cepa y predecir cómo evolucionará el virus es muy arriesgado. Al contar con el esquema de vacunación, nos permite estar moderadamente optimistas y, según lo que refieren los expertos, si antes 1 de cada 100 casos acababa en el hospital, ahora, gracias a la inmunización, son 1 de cada 1000 casos. Pero si aumenta de manera exponencial el número de infectados, el sistema sanitario podría verse nuevamente complicado. Ojalá pudiéramos leer lo que va a pasar, digamos, con el COVID, con el diario del lunes, pero en esta ocasión no existe diario del lunes. Estamos construyendo sabiduría y conocimientos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Lo bueno es que quizás no tengan que escucharnos solamente a nosotros, sino también a un experto que tenemos invitado hoy, y este es el perfil del invitado. Carlos Morínigo, médico cirujano, especialista en neumología y en didáctica universitaria. Cuenta con un diplomado en administración hospitalaria. Fue ministro de la cartera sanitaria. Con el inicio de la pandemia fue jefe del servicio de aislamiento del INERAM. Actual director del Policlínico Municipal. Doctor Carlos Morínigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Mike. Augusto, un placer estar con ustedes. Carlos, como gladiador en ese frente de batalla, ¿qué esperas que cambie para mal, si se quiere, y qué esperas que no cambie demasiado en relación al Omicron y su presencia que está llegando? La verdad, Augusto, que es un panorama un poco desconocido, entre comillas, pero viendo cómo se está comportando en otros países de primer mundo, Europa, por ejemplo, conocemos ya a nuestro enemigo actualmente, que tiene características específicas. El Omicron es una variante que tiene una contagiosidad mucho mayor que el Delta, tiene un cuadro clínico un poco distinto y los cuadros generalmente en los pacientes vacunados son leves. Es como un resfrío común, es como una gripe no tan fuerte, pero sí juega mucho a la salud mental del paciente y debemos tenerla en cuenta por ese alto grado de contagiosidad que puede hacer que muchas personas se infecten y puedan acudir a colapsar los servicios sanitarios. Tenemos que decir y tenemos que aclarar esto: las personas vacunadas tienen cuadros leves y también pueden tener cuadros graves de acuerdo a la patología de base que tiene el paciente, sea diabético, hipertenso, obeso o algún tipo de inmunodepresión que pueda tener el paciente. Yo lo que de repente me genera cierta preocupación con respecto al Omicron es que estamos hablando de ciertamente casos incipientes en Paraguay y hay como esta relajación de decir, no, pero son casos, o sea, no te hace tanto como otros. Pero yo no sé si en la cena de Año Nuevo me voy a encontrar con alguien que tiene Delta y no Omicron. O sea, me parece que por ahí todavía hay que construir cierto, no digo
miedo, porque no es ese el caso, pero tener en cuenta que quizás el de al lado no te dé un caso leve. Digo, al margen incluso de esos datos, porque veo a veces gente vacunada muy confiada en que no le va a pasar nada. Así mismo es. Lo que hoy estamos viendo son cuadros leves que son totalmente distintos a los cuadros que veíamos hace 3 o 4 meses, que justamente es la variante Delta. De hecho, decir que probablemente en 15 o 20 días la Omicron sea la cepa o la variante predominante también aquí en Paraguay, y vamos a tener muchos casos leves porque el índice de vacunación aquí en Capital es el más elevado de todo el país. Ahora, vamos a ver al interior, en los otros departamentos, cómo se va comportando, pero no hay que infundir miedo, sino que hay que recordarle a la gente cómo debe comportarse, porque la contagiosidad está demostrada que al estar 10 minutos con la persona en que vos que tiene es portadora de esta variante es suficiente sin protección para que te contagie. En todos estos tiempos de experiencia, 1 año, casi 2 años, la mascarilla es la gran campeona, ¿no? La mascarilla ha demostrado su eficacia desde el inicio de la pandemia. Recordaremos allá por marzo del 2020 cuando insistíamos el uso de todas las personas en todos los ambientes de mascarilla, y es así como se ha salvado en gran parte del mundo la transmisión, no solamente de la Omicron, sino que de la Delta también. Es el elemento que no va a desaparecer todavía, por lo menos este año, de nuestros bolsillos, de nuestras casas. O sea, en el 2022 todavía mascarilla. Así mismo es. A mí me preocupa un poco, si hacemos un repaso en el tiempo, ver que 2019 fue un año brutal para los médicos con el dengue. Después ya empezamos a prepararnos para esto, que finalmente en 2021 fue casi una guerra contra el COVID. Y ahora otra vez, digamos, en una etapa en la que deberíamos estar como más tranquilos, de nuevo los médicos preparados para la posibilidad de un aluvión de casos. ¿Cómo se ve eso desde las filas de los médicos? ¿Cómo se vive? Y la verdad que es bastante complicado porque estamos cansados, el personal de salud está agotado, y no solamente tenemos ahora la nueva amenaza, la variante, están las variantes anteriores también que están circulando. Y se nos suma la influenza, hay casos ya también de influenza, H3N2, tenemos casos también ya de dengue, y tenemos algo demasiado importante que es la situación social en la cual nos encontramos nosotros hoy con las fiestas de fin de año, los accidentes automovilísticos, el consumo exagerado de alcohol, el consumo exagerado con respecto a los hábitos alimenticios que hace que se descompensen la patología de base de las personas y también la salud mental. Entonces, todo eso conjuga para que esto pueda tener un desenlace de la saturación de los servicios, no solamente por la Omicron, sino que por las otras patologías, de acuerdo a cómo esto se vaya comportando, ¿verdad? Entre las cosas que conmovieron a nuestra cultura, doctor, en todo este tiempo, nuestra cultura en relación con las vacunas, es que en el pasado las vacunas te protegían, o sea, no te enfermabas con vacuna. Ahora hay como un nuevo relato, te dicen, y es así, te vas a enfermar, pero va a ser más leve. ¿Cómo va la Omicron con la vacuna? ¿Qué se sabe? Y hoy en día, según investigaciones, las vacunas han demostrado su eficacia, si bien se están trabajando en otras vacunas que puedan ser más específicas contra la Omicron por su virulencia y por su forma de contagiosidad. Estas vacunas que hoy tenemos actualmente, que la Moderna, la Pfizer, la AstraZeneca, han demostrado su eficacia, pero aplicando una tercera dosis. Las 2 dosis solamente han demostrado que la inmunidad duran aproximadamente 6 meses, después luego viene decayendo. Entonces ahí es donde los científicos y la gente que entiende con respecto a inmunología dice la necesidad de la aplicación de una tercera dosis para tener mayor efectividad y evitar los casos graves, así como vos lo dijiste. No es que no vas a tener la enfermedad, vas a evitar los casos graves, pero a la par vos tenés que colaborar con hábitos y estilo de vida saludable y manteniendo tu enfermedad de base a regla. Entre los médicos siguen habiendo médicos antivacunas de todos modos. ¿Cómo? Porque en la cena de fin de año convencerle al tío puede llegar a surtir efecto. Pero ¿cómo hacen ustedes dentro del rubro, del gremio, para mantener cierta discusión técnica o científica con gente que porta la misma bata, tiene el mismo título colgado en su oficina, pero tiene una visión completamente distinta de esta pandemia? Y la verdad que es
mejor no discutir con ese tipo de personas. La evidencia científica está demostrada, ya nosotros no vamos a descubrir la pólvora, esto ya fue estudiado acabadamente. Entrar en una discusión que no tiene sentido con un colega con respecto a la vacuna y de su eficacia es inútil. Pero un odontólogo que no crea en la pasta dental. Exactamente, entonces es mejor evitar... Pero existen. Pero existen. existe, sí. La publicidad, viste, que dicen los 9 de cada 10 recomiendan. Hay uno que no cree en la pasta dental. Totalmente, pero de ahí a que él opte por no vacunarse, a que haga apología de la no vacunación, ahí sí ya es grave. Ahí sí podemos entrar a discutir y a chocar cada uno con su... Pero empezar a hacer apología de la no vacunación y de que eso causa muertes, ahí sí ya hay que parar, hay que tomar medidas con respecto a eso. Algo que estuvimos hablando antes del programa con Mike, hay mucha gente que reportó, especialmente en esta tercera dosis, casos de fiebre y compañía. ¿Hay alguna razón especial por la cual te pega más fuerte la tercera o no hay nada escrito sobre eso? Tenemos que entender que la vacuna, el modo de acción de la vacuna justamente es cebar, estimular el sistema inmunitario. Al estimular el sistema inmunitario hace que se produzca un proceso inflamatorio para que el cuerpo reconozca y crea anticuerpos. Eso puede desarrollar, dependiendo de cada persona, puede desarrollar con cuadros leves de repente de fiebre, febrícula, dolor en el sitio de inyección, pero que ya depende de cada persona. Es independiente, están los cuadros que se dan post vacuna, pero en la minoría de las personas se dan a veces uno dice, me apliqué la vacuna y me tumbó 3 días y tuve cuadro. Es un proceso inflamatorio que el cuerpo hace justamente en reconocimiento a esa vacuna para crear los anticuerpos correspondientes. No es la enfermedad, eso hay que aclarar bien a las personas. Claro. Porque no es que le aplican el virus ni nada por el estilo, es una parte del virus. El ejército interno. Es el ejército interno que lucha y crea inmunidad para que no te enfermes gravemente. ¿Qué se hubiese hecho con el diario del lunes hoy, verdad? La manera que Paraguay llevó la lucha contra esta enfermedad. Si tuviésemos toda la información que tenemos hoy, pero yendo a marzo del 2020, ¿qué podríamos haber hecho distinto? Y la verdad que es bastante difícil tu pregunta, Mike, porque en ninguna parte del mundo se dio eso. Fue una cosa que apareció y desnudó el sistema de salud pública del mundo. O sea, nadie, ni los países del primer mundo, hasta el punto de que en tiempo récord miles de científicos se pusieron para gerenciar o realizar una vacuna. En tiempo récord no hay en la historia de la humanidad esta forma de cómo se pusieron para realizar una vacuna. Entonces, hacer una hipótesis de si conocíamos o no conocíamos, acá en el Paraguay sí te puedo decir que nuestro sistema de salud fue deficitario siempre por la falta de recursos o la mala gestión de los recursos a veces, y hoy en día tenemos un sistema de salud fortalecido, pero que con muchas aristas todavía hay que mejorar. Doctor, una bióloga conocida en Paraguay habló en estos días de la variante Omicron y dijo que su presencia con tanta masividad, con tanta virulencia, podría tener a la larga un efecto positivo en el sentido de acelerar ese asunto de la inmunidad de rebaño. ¿Coincidís con esa apreciación? Coincido y es totalmente demostrable eso con la experiencia, debido a que tenemos la ventaja que esta variante da cuadros leves. No era como la anterior que podíamos decir, vamos a tener inmunidad en rebaño y se te morían 200 personas o 300 personas. No, con esta variante leve y su alto poder de contagiosidad va a hacer que la gente se enferme en masa, algunos graves. Tenemos que tener en cuenta que a medida que va creciendo la cantidad de personas que se van enfermando, pueden aparecer casos graves. A medida que aumentan los casos, estadísticamente hablando, pueden haber casos graves, van a haber personas en terapia intensiva, van a haber fallecimientos, no es que no van a haber, pero mucho menos que la variante Delta y que las otras variantes. Entonces, así al enfermarnos o al ponernos en contacto la mayor cantidad de la población con este virus, desarrollamos el sistema inmunitario y el virus va disminuyendo su circulación comunitaria y esto hace que desaparezca y se vuelva estacional. O sea, va a aparecer de vez en cuando, así como la influenza. Que es un proceso que
el virus, si se puede explicar, lo elige. O sea, en lugar de ser tan virulento y matar a su huésped y morir con él, lo que decide el virus es amilanarse como para poder seguir viviendo y subsistiendo. Es más o menos eso. Es más o menos eso. El virus lo que hace es, va a encontrar un ser humano que tiene el sistema inmunitario correcto, va a ingresar, el ser humano lo neutraliza, entonces ya no lo puedo transmitir. Por eso la importancia de lo que hablamos con Augusto, de mantener siempre las mascarillas, porque es la forma que vamos a evitar que yo te pase a vos el virus. Entonces el virus va a morir conmigo, no va a morir contigo, va a morir conmigo, mi defensa lo va a eliminar, y mientras yo tenga el tapabocas y vos tengas el tapabocas, voy a evitar esa transmisión. Entonces el virus queda acá. Entonces eso se va apagando con el tiempo. Doctor, ¿el autotest es una forma de jugar al laboratorista que no funciona o puede funcionar? Puede funcionar, de hecho, debemos implementar ya eso en el país. En otros países ya se ha implementado y sirve de mucho. ¿Para qué sirve el test? El test sirve para que yo sepa mi condición. Si yo estoy con un cuadro respiratorio, yo puedo hacerme el autotest o el test rápido de saliva. Entonces yo automáticamente tengo síntomas respiratorios, hago el test, me sale positivo y me aíslo. Ya me aíslo y consulto al médico. Entonces, ¿Qué me va a decir? ¿Me va a tener una tonalidad distinta? ¿Voy a tener un informe? Digo, voy a tener un catálogo para saber que... Totalmente. Es un pequeño test que marca con una línea. Es muy sencillo, muy fácil. Justamente eso estábamos hablando con los colegas para hacer pequeños spots para que la gente entienda cómo se usa. Y sobre todo que ustedes, los medios de prensa, nos ayuden a difundir, porque también eso pueden crear falsas expectativas. De repente se hace mal y dicen, no, yo no tengo, y salen, por ejemplo. Entonces, siempre hay que corroborar la veracidad del test si continúan los síntomas con un hisopado PCR, que es el más fidedigno. Hacemos una pausa. No está mal, no está mal. Che, nos queda un bloque más en este programa. Sí, señor, así Bueno, mismo. en este programa donde el señor Los Santos va a hacer las preguntas difíciles, venimos después de la pausa con más. Ya volvemos. Seguimos en Fuego Cruzado, hoy hablando del Omicron. Si volviera a ser ministro de Salud por esas cuestiones de la vida y llega al comienzo de las clases, ¿tendría que ser obligatorio que los niños estén vacunados contra el COVID? Docentes y alumnos. Ambos. Ambos. Y instar e incentivar al núcleo de la familia, padre, madre, hermanos, a estar todos vacunados. No hay otra vuelta. Aquí debemos continuar con la educación, no podemos parar más. La virtualidad nos ha enseñado que es una opción valedera para un tiempo X, pero no podemos nosotros ya perder tiempo en la educación, que es lo que nos va a hacer salir adelante al final, ¿verdad? Si volviera a ser ministro de Salud, ¿tendría que usarse el pase sanitario para ir a sitios públicos? Totalmente. Ahí yo dialogaría con los empresarios gastronómicos, con las cámaras de comercios, para hacer comercios saludables. Todo el que va a entrar a un restaurante con su pase sanitario, todos los que trabajan dentro del comercio o del local tienen que tener su carnet de vacunación, de manera a tener un ambiente saludable para poder seguir creciendo en la economía. No hay otra vuelta. Ahí tengo yo un tópico sobre eso. Pues hay mucha gente que sí se vacunó y ya está sin tapabocas y compañía. Y puede tener el virus a un vacunado. Sí, señor. O sea, ahí me parece que hay todavía una discusión que llevar adelante con... Yo estoy a favor que todas las personas se vacunen, ¿verdad? Pero digo, es como... No sé si no es falsa seguridad, pero de por ahí hay como mucho relajo con la gente que ya se vacunó y decir, bueno, ya está, ya me vacuné. Y no es ya está, ya te vacunaste. Todavía podés seguir contagiando. Totalmente. Y sobre todo, aquí nosotros con esta pandemia hemos eliminado costumbres que estaban mal. El tema de compartir tereré, el tomar mate, que era algo muy paraguayo, que hoy en día ya no se puede hacer. Cada uno tiene que tener su mate, su tereré, eso de compartir el vaso, cada uno se va con su vaso correspondiente. Entonces son medidas higiénicas que deben perdurar ya en el tiempo, que es muy importante porque evitan no solamente la transmisión del COVID, sino que otras enfermedades también. Y
la gente debe saber eso que acabas de decir, que no por estar vacunado yo no puedo contagiar. Entonces, si yo asisto a un local gastronómico, yo puedo ir con mi tapabocas, pero dentro de mi núcleo yo puedo estar sin tapabocas, sin compartir nada. Y si estoy enfermo, ese generar esa conciencia de que si yo estoy con síntomas respiratorios, por más que sea un tisirí chiquitito, un chorreo de nariz, un picor, ya no tengo que salir y hacerme el test. En este caso sería válido hacerse el test rápido en tu casa antes de salir, te haces, si está positivo te quedas, no te vas. Ha surgido en los últimos días un fuerte debate al respecto del síndrome post-COVID en niños, lo cual es un dato aterrador porque los niños son una cuestión que en nuestras vidas ocupa un lugar, digamos, de mucha tensión, en particular su salud. ¿Cuál es la importancia y la preponderancia que puede tener ese problema? Es muy importante lo que acabas de decir, Augusto, porque ahora vamos a empezar las clases. Existe un síndrome inflamatorio post-COVID en los niños. Generalmente sabemos que los niños no están vacunados, ahora recién van a vacunarse. Entonces, ese proceso inflamatorio que se da en los niños, generalmente post una infección de COVID, que de repente los niños, porque son asintomáticos, no sabemos que tuvieron COVID, empiezan a presentar síntomas como fiebre persistente, dolores abdominales, vómito, diarrea, erupciones en la piel tipo salpullido, ojos rojos, a veces también palpitaciones, dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el sistema inflamatorio post-COVID puede atacar el corazón, los riñones, el pulmón. Entonces es un síndrome en el cual hay que tener en cuenta en los niños. ¿Y cómo vamos a evitar ese síndrome? Con la vacunación. Con la vacunación para que nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de los niños no desarrolle ese proceso inflamatorio. Ahora tenemos una esperanza muy grande con el tema de que el Ministerio ha anunciado la compra de vacunas pediátricas, de la Pfizer pediátrica. Entonces ya vamos a empezar a vacunar a los niños mayores de 5 años en adelante, hasta los 12 con la dosis pediátrica, y eso va a ser una ayuda muy importante para que nuestros niños no sufran ese síndrome inflamatorio que puede causar la muerte o puede dejar secuelas miocárdicas o con insuficiencia cardíaca al niño, que después va a requerir un trasplante de corazón, por ejemplo. Jodido, ¿eh? Lo peor es que muchos niños ni siquiera dan muestras de que tuvieron COVID. Y los padres se encuentran con una fiebre que obviamente atribuyen a una gripe, pero es eso. Así mismo. Y ahí la importancia de la vacunación. Esto está demostrado. Este también podría ser el año en el que, por ejemplo, cuando apareció la gripe A, después apareció su medicación, digamos, como el oseltamivir. Estaríamos ya también en ese momento de que la industria farmacéutica encuentre una medicina para los casos de COVID. De hecho, tenemos ya varios fármacos que ya se sumaron al acervo para tratamiento del COVID. Tenemos el Remdesivir, que desde el inicio se utilizó. Tenemos el Favipiravir, que también es vía oral, que es el análogo del Remdesivir. Y ahora el Molnupiravir, que también fue aprobado. Hay un nuevo fármaco que está quitando la Pfizer, también importante. Y se van sumando los fármacos. De hecho, así como lo decíamos en el bloque anterior, la creación de la vacuna fue en tiempo récord y también con los medicamentos antivirales, que hubo errores. Vos sabés todo el camino que transcurrimos entre la ivermectina, entre una serie de fármacos, la hidroxicloroquina y todo lo demás. Los científicos han encontrado los antivíricos que van actuando en la fase precoz del virus, y hoy tenemos ya varios para elegir. Acá en el Paraguay tenemos Remdesivir, Favipiravir. El Molnupiravir todavía no tenemos, pero que son estrategias válidas nosotros para utilizarla, ¿verdad? Y en este tiempo ya, digamos, se puede tener la proyección de cuáles medicamentos nunca sirvieron, pero se pensó en ellos al empezar la pandemia. Sí, muchísimos medicamentos, Augusto. Acá nosotros en el COVID nos dimos cuenta que volvimos a la Edad Media con el empirismo. Porque prueba. era de acuerdo a Prueba la y error. experiencia. Exactamente. Era una prueba de error, pues no sabíamos, un virus desconocido, y salían artículos que la citromicina, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que una serie de cosas. Lo que demostró la eficacia en realidad para el tratamiento del COVID, el medicamento, fue el oxígeno, la dexametasona, que es el corticoide, y la heparina. Ese es el combo. el combo de la piedra angular del tratamiento del COVID. Oxígeno,
dexametasona y heparina. Ahí tenemos y en base a eso nosotros vamos creando, de acuerdo al paciente, vamos creando la farmacología para poder inyectarlo al paciente. ¿Cómo hace un médico? Yo pensaba la otra vez en la cena de fin de año, ¿cuántas mesas seguramente tendrán una silla vacía por la cantidad de personas que... ¿Cómo hace un médico que tuvo que lidiar por día con tantos pacientes que se le iban y compañía? Eso, digo, del lado más humano, nomás que a veces por ahí despreciamos de las entrevistas con los médicos. ¿Cómo es ese momento? Mira, Mike, el nivel de estrés que teníamos nosotros en ese momento en donde iniciábamos la recorrida de mañana con 7, 8 pacientes, lo conocíamos, para las 7, las 8 de la noche eran 7 pacientes distintos otra vez. O sea, ese era el nivel. Vos amanecías con pacientes vivos y te acostabas con los pacientes muertos. Y al día siguiente una nueva camada. Y era así. Hasta que logramos encontrarle el punto a todo, tener los elementos necesarios y poder bajar esas estadísticas. Y poder luchar y sobre todo que acudan a temprano a la internación y poder tomarlos ya con las herramientas que teníamos. Y tenemos flashes de esos momentos. Era muy fuerte, son momentos que de repente uno debe hacer, uno guarda, y no sé cómo va a explotar en el futuro esto, ¿verdad? Pero se pasó mal, vimos mucho sufrimiento, colegas que se murieron en nuestras manos, ¿verdad? Y yo creo que todavía no salimos. El día que salgamos totalmente de esto y nos demos cuenta ahora que falta este compañero está a nuestro lado, vamos a ver qué va a pasar con nosotros. Qué fuerte, qué fuerte. Doctor, si volviera a ser ministro, no, mentira, no tenemos ya preguntas de esa. Podríamos ir como asesores. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo la visita esta noche, doctor, muy amable. Gracias, Augusto, por la invitación, Mike. Ojalá pasemos un año nuevo consciente con nuestras familias, nos cuidemos y esperemos un año 2022 con salud y con bienestar para todos los paraguayos de esta bendita República del Paraguay. Muchas gracias, muy amable. Bueno, despedimos el programa. Usted tendría que ser el que saluda a la siguiente programación. No, bueno, nada más que eso. Le tocó justo al doctor venir en el mejor programa de Fuego Cruzado del año. ¿Verdad? Sí, Un detalle, sí, es una cosa que... En un ratito, cuenta final por las pantallas de GEM. Hasta mañana.